que tiene interés para el área de economía política, para la licenciatura de economía política de la Universidad Nacional General Sarmiento y para, en particular, también el curso de desarrollo y subdesarrollo que tengo a mi cargo, en que es un libro que trata sobre planificación, que trata sobre estructuras estatales, sobre clases sociales, sobre relaciones sociales entre distintos, vamos a llamarle, funcionarios, jerarquías estatales y demás, y sobre un periodo histórico que tiene también economistas trabajando y que en general está poco reconocido, o por lo menos esa dimensión. Entonces, ese es un interés que tenemos desde el área de la licenciatura, y el otro interés, obviamente, en la temática de planificación y de la acción estatal, y el otro interés también es en encontrarnos con sociólogos y sociólogas como son Diego y Mariana, a quien tenemos el gusto de invitar desde Ecopol, perteneciente a la Universidad Nacional de General Sarmiento, alguien de nuestra casa, digamos, y Hernán, que es historiador, es decir, acá yo me corro como el único economista de esta coordinación, y para tener una mirada más amplia sobre de otras disciplinas y de las ciencias sociales. Así que, en principio, les agradezco la presencia. Esto está grabado, va a quedar grabado, luego lo vamos a circular a través de YouTube, por si a alguno se le corta o se pierde alguna parte, o lo que fuera. Y le voy a dar la palabra, voy a quitar esta presentación, le voy a dar la palabra a Diego Ezequiel Pereira. Voy a presentarlos antes a los tres. Diego es sociólogo, es magíster en investigación social de la UBA, es doctorado PhD en la Universidad de Sussex del Reino Unido y es investigador del CONICET. Si me faltó algo, Diego, después me corregís, por favor. Una breve presentación de sus títulos. Mariana Lucy, la conocen, la deben conocer varios y varias porque trabaja en nuestra universidad, es socióloga de la UBA, tiene un magíster y doctorado en sociología en la Escuela de Altos Estudios de París, es profesora de, creo que 2 materias, ¿no, Mariana? En la UNCS, y también tiene libros editados y publicados en nuestra universidad, y es investigadora de CONICET también. Y por último, Diego Hernán González Bollo es profesor y licenciado en Historia por la UBA, es magíster y doctor en Historia por la Universidad Torcuato Di Tella, es docente también, como Diego, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y también, como Diego y como Mariana, investigador del CONICET. Así que después, si me faltó alguna titulación, alguna referencia, además, Mariana, me gustaría decirlo porque es algo que nosotros presentamos desde el área, es autora del libro El dólar, una moneda argentina, si no me equivoco, y no me equivoco el título exacto, que presentamos en el área y que yo sugiero enfáticamente que todos los economistas podamos leer en algún momento. Yo lo hice apenas salió, estaba como medio desesperado para leerlo, a ver qué tenía para decir, porque me interesaba mucho, ya más o menos algo sabía de sus recorridos ahí, su periodo histórico, así que, bueno, el libro de Mariana lo presentamos en su momento, hoy estamos en presencia de ella también para hacer notas y reflexiones sobre el libro de Diego Pereira y Hernán González Bollo, Estado de Planificación en el Lejano Sur. Así que, sin más me silencio, Diego, por favor, adelante. Gracias a todos y a todas por la presencia. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Yo todavía, después de 2 años, no me termino de acostumbrar a este tipo de presentaciones virtuales, no sé dónde mirar, hay muchos cuadritos, quisiera conversar con ustedes sin perder la posibilidad de vernos a los ojos y de pensar que estamos todos juntos y juntas. Este es un texto que la verdad que sufrimos bastante con Hernán en el proceso de escritura, y después cuando salió el libro, después de un tiempito de
de fastidio, nos reencontramos con una gran satisfacción por leer nuestra propia producción. Es un libro escrito a 4 manos, que oficialmente comenzó con un proyecto PIP en el 2013, pero que indudablemente remitía a conversaciones previas y charlas que veníamos teniendo hace muchísimo tiempo. Si bien los dos firmamos el libro y compartimos la autoría, realmente hubo algún tipo de división del trabajo. Indudablemente nuestras respectivas expertise históricas y sociológicas contribuyeron en esa división, y el peso fundamental de la recopilación e interpretación de fuentes pasa por Hernán, y yo quizás hice algún aporte en la reflexión teórica. El libro creo que en principio cumple 2 grandes objetivos. Primero es tratar de comprender la relación entre Estado, burocracia y espacios culturales y académicos durante el peronismo, que era algo que se venía estudiando muchísimo, pero por ahí en estancos más separados, y nosotros tratamos de establecer algún tipo de sistematización integrada sobre eso. El segundo aspecto que quería remarcar es que el libro parte de la idea de relativizar cierta singularidad del caso argentino y del peronismo como una excepción histórica en Occidente, porque tratamos de mostrar desarrollos políticos, administrativos, estatales, con cierta semejanza en otras regiones que intentaron construir proyectos de planificación y proyectos estatales basados en las mismas herramientas de el liderazgo carismático y el liderazgo administrativo. Básicamente la idea era cómo a través de estos espacios se puede explicar la legitimación de un leviatán peronista en el periodo 1944-1955. Esto que Peter Waldman estudió muy bien, como la complejidad de una alianza social con ideología confusa, que logró exitosamente consolidar un proyecto hegemónico de mediano plazo, por lo menos, nos sirvió como plafón para tratar de entender qué había de ese éxito y después de su, digamos, de caída hacia el final con el golpe de Estado del 55, y que no pasaba exclusivamente con la presencia de un carisma al principio y la desaparición de un carisma después. Nosotros tratamos de ver cómo el Estado tuvo una gran capacidad, en realidad el peronismo desde el Estado tuvo una gran capacidad para transformar la sociedad, mediado por una lógica burocrática y por la negociación con diferentes organizaciones de la sociedad civil, y nosotros nos interesaba especialmente algunos aspectos de producción político-cultural o producción académica, como las universidades. Ahí me parece que está como fondo, como contexto, una historia también de la educación que el peronismo puede cambiar, porque el peronismo produce, o no es que produce, innova en por primera vez considerar a la educación de darle una función económica a la educación argentina, lo que era un claro fracaso del proyecto oligárquico, a pesar de ciertas resistencias y de ciertos intentos fallidos desde fines del siglo XIX por pensar una función económica
porque hasta ese momento, hasta la década de 1940, la educación solo tiene una función política en Argentina. Esto en un contexto de expansión de la formación secundaria y universitaria. La verdad que el peronismo convive con esa expansión y eso le da cierto sustento también al proceso de transformación. Y lo que nosotros veíamos de esta lógica burocrática es empezar a pensar a estos cuadros burocráticos, a este conjunto de agencias y funcionarios, ¿no? De estructuras estatales, pero de sujetos, de biografías, que construyen una carrera académica dentro de las universidades o, paralelamente, también carreras burocráticas dentro del Estado. Pensar a estos burócratas, a estos funcionarios, a estos expertos, como un actor que, en el marco de un proceso general de consolidación de la planificación democrática en Occidente, intentan articular dos dimensiones que son fundamentales para la construcción de política, la construcción de las políticas públicas, que tienen que ver con la dimensión técnica y la dimensión política, ¿no? La dimensión racional, vinculada a los medios y la construcción de una utopía social. Esto que, en general, mucho de la bibliografía de la sociología de las intelectuales divide y considera que el intelectual clásico es el que tiene la función utópica y los expertos tienen solo una función administrativa, una función, no me sale la palabra ahora, pero una función ejecutiva, ¿te ayudo? No importa. No, bueno. No importa. Una función técnica vinculada a la neutralidad evaluativa y alejada de los valores. La burocracia, especialmente los funcionarios, aquellos que articulan entre la burocracia técnica y la dirección política, la toma de decisiones, tienen que articular estas dos funciones. Y en ese momento, entonces, el experto no es solamente un experto especializado y neutral, sino que también es un funcionario político. Entonces, esta ligación entre funcionario político y experto, este mundo que en el siglo XX aparecía como separado a partir del discurso weberiano del científico y del político, a nosotros nos parecía encontrar en estos actores un intento de vinculación de estas dos dimensiones. Después tratamos de mostrar cómo el modelo económico, el contexto económico, más que el modelo, porque en realidad una cosa es el modelo de acumulación que el peronismo intenta consolidar mediante lo que nosotros conocemos como el modelo de sustitución de importaciones, coincidió con un conjunto de variables de la economía que creo que pocas veces se ha dado en la Argentina, que tienen que ver con momentos de alta inversión pública y privada y ahorro privado, ¿no? Es una sociedad que ahorra. Además, se da todo un proceso de consolidación urbana y un proceso de socialización y densificación urbana e industrial, la consolidación de barrios de la ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano, que hacen que la construcción de esa zona, del área metropolitana, sea una zona con pocos espacios de separación, no se construyen espacios de gueto, sino que hay una alta integración social entre diferentes clases, sectores populares y sectores medios, que creemos, por lo menos algunos de los datos que pudimos ver, nos pareció que por lo menos era menos tajante que las que describió Germani en su distribución ecológica entre
espacios de clase media y sectores populares. Ahí me parece que en estos contextos hay quizás con menos en forma menos explícita de lo que ahora me parece que tendríamos que haber puesto, es una tensión que podríamos llamar una tensión político-administrativa constitucional y una tensión social. La primera tensión tiene que ver con que el peronismo avanza en un proceso de modernización de las relaciones laborales que incluye la necesidad de adaptar normativas, la posibilidad de incorporar nuevos espacios del derecho, como el derecho laboral, pero estos avances, o por lo menos avances en los términos de innovaciones, no hay una construcción teleológica, pero digo, estos cambios se dan sin que el peronismo avance definitivamente o no cambie la lógica constitucional del Estado argentino, la lógica liberal del Estado argentino. Hay entonces cierta tensión del peronismo de tratar de adaptar nuevas relaciones sociales, nuevos procesos de construcciones de alianzas que no se expresan en grandes cambios constitucionales más allá de la Constitución del 49, que incorpora una serie de derechos pero que están restringidos a el área laboral y no cuestionan la representación, no cuestionan la lógica y sobre todo no van a resolver el pacto original entre el interior y la ciudad de Buenos Aires sobre cómo se reparte el poder mediante el Senado. Y otra es una tensión político-social que tiene que ver con una imagen del peronismo orientado a consolidar una clase, que son los sectores populares, o el grupo, los trabajadores, industriales urbanos, y mucho de la construcción política en términos de la iconografía va en ese sentido, pero en términos de la planificación económica, en términos de la consolidación de un modelo de construcción de actores económicos, es más parecido a un modelo que va a enriquecer a los sectores medios. Está ya la historia económica, creo, la tesis de Ricardo Sidicaro mostró claramente que el gran beneficio, los sectores medios son los que se benefician económicamente de la política del peronismo, porque el peronismo tiene una planificación económica destinada a construir propietarios y a facilitar consumidores. En realidad, a organizar consumidores y propietarios. Esta es una tensión que el peronismo expresa y que probablemente habrá que estudiar qué consecuencias político-económico-culturales van a tener después en la crisis del propio peronismo. Otro aspecto del libro que me parece que quiero mostrar, o que queremos mostrar, nos pareció muy importante en un área del conocimiento que es muy actual y que tiene que ver con el papel de la información para fundamentar las decisiones políticas. El peronismo, o el Estado peronista, a través de su burocracia, a través de sus agencias, a través de sus funcionarios,
demostró la capacidad y el éxito de contar con información para identificar demandas sectoriales y atender necesidades, articulando intereses particulares con una ideología universalista. Esto no es nuevo del peronismo, esto ya se puede rastrear en algunas políticas que tiene primero el Estado oligárquico con la creación del Departamento Nacional de Trabajo, que es un antecedente de una agencia que va, con el peronismo va a, digamos, a consolidarse en la Secretaría del Trabajo. Hay unas claves intelectuales muy interesantes de un artículo que escribe Ernesto Quesada en esa época, para mostrar cómo el Estado podría crear estas herramientas para hacer política, y me parece que el peronismo lo utiliza muy bien. Otro aspecto del libro, que creo que leyéndolo uno puede ver que nuestro libro se basó en la intención de construir una historia de las agencias estatales, buscando un cruce entre historia cultural y sociología, historia cultural y sociología histórica, pero finalmente me parece que es también un buen ejemplo de cómo se puede hacer una sociología del diseño y la gestión de las políticas públicas. Hay muchos, aquellos que les interese tratar de ver cómo se puede pensar el mundo de las políticas públicas, cómo se articulan, ¿no? Mapas de actores, articulación de demandas, y sobre todo pensar cierto ciclo y las tensiones que hay en la construcción de las políticas en términos de diseño e implementación. Me parece que aquellos que les interese y aquellas que les interese el tema pueden ir por ahí también. Y por último, Diego, te muteaste, ¿eh? No tenés el micrófono prendido. bueno, no sé hasta dónde escucharon. Se escuchó todo. Por último, y ahí se cortó. Bueno, por último, me parece que otro aspecto del libro que me interesa, que creo que también a ustedes los puede invitar a la lectura, es la capacidad de este Leviatán peronista para construir el territorio, para definir el territorio, ¿no? Y ahí hay un esfuerzo de pensar la obra pública, no solo como un motor de la planificación económica, o como un elemento de la planificación económica, sino también como un motor de la transformación de las regiones. Y ahí entonces provincias y regiones, ciudades fueron transformadas por esta acción, y ahí tenemos complejos habitacionales, diques, caminos, campus universitarios, edificios que quedaron mudos, quedaron como mudos testimonios, ¿no?, de la experiencia del gobierno peronista, que a nosotros nos pareció que podíamos rescatar. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, muy interesante. Le damos la palabra a Mariana, cuando quieras, Mariana. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, esperen que me acomodo la pantalla para verlos a ustedes y ver lo que quiero ver. Ahí está, de mis notas. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al doctor Mariano Arana
por la invitación y también a los autores por la oportunidad de leer el trabajo. Creo que, bueno, ahora decía Mariano que el libro había salido a fin del año pasado, el copyright en la ficha catalográfica es de 2020, y me parece que, bueno, es una, por más que sea a distancia, digamos, con estas mediado por tecnologías, como se dice técnicamente, me parece que hay que celebrar doblemente, ¿no? La posibilidad de conversar, de discutir públicamente trabajos que, bueno, en medio de la pandemia se perdieron la oportunidad de ese ritual de celebración y de intercambio intelectual que son las presentaciones de los libros, ¿no? Que es ese momento en el que uno finalmente no solamente echa a rodar el resultado del trabajo de muchos años, sino que también puede detenerse a pensar con otros, ¿no? Entonces, bueno, celebro que podamos hacerlo aunque sea a través de esta vía. Pensaba un poco cuando leí el trabajo, Mariano me había comentado que iba a haber en la presentación estudiantes de economía política, del profesorado de economía, quizás del doctorado de economía de la UNCS, es decir, un público mayoritario de economistas. Y entonces pensaba, bueno, qué cosas, ¿no? Uno aprende, qué cosas aprendemos leyendo el libro de Hernán y Diego y cómo eso puede entrar en diálogo con distintos recorridos profesionales, ¿no? El trabajo de Hernán y Diego, este libro, Estado y Planificación en el Lejano Sur, Agencias y Funcionarios de la Argentina Peronista, 1944-1955, se propone conocer y analizar el rol que tuvieron ciertas agencias estatales específicas y sus funcionarios en la construcción de un Estado de perfil planificador entre la década del 40 y del 50 en la Argentina, ¿no? Y podríamos decir, me parece que, o en todo caso yo encuentro en el libro una serie de contribuciones importantes, empezando por una muy, muy singular, ¿no? Y que Diego no destacó, pensé que quizás iba a ir por ahí en su presentación, que es, pero quizás porque en la línea de investigación que vienen desarrollando hace mucho tiempo con Hernán, esto es casi una obviedad, ¿no? Pero me parece que la primera contribución muy importante del trabajo es desarmar la caja negra del Estado, ¿no? Mostrarnos históricamente de qué está hecho, qué es lo que conforma el aparato estatal, ¿no? Y me parece que ahí hay un punto muy importante para, sea cual sea la disciplina desde la que nos acercamos a este trabajo, ¿no? De algún modo lo que los autores hacen es decir, bueno, existe un consenso en la literatura, en la producción de las ciencias sociales en general, para afirmar que el Estado asumió un potente rol interventor, benefactor, planificador, complete con el término que más le guste, en los años peronistas, ¿no? O a partir de los años peronistas, que introdujo una ruptura respecto del perfil que había asumido el Estado en la etapa previa, esa que se corresponde con lo que usualmente calificamos como modelo agroexportador, ¿no? Entonces, el análisis de la política económica del periodo, sobre la que existe una abundante literatura de distintas orientaciones, prueba eso muy claramente. Ahora, uno puede preguntarse, y me parece que es de algún modo la pregunta que colocan en primer lugar los autores con este trabajo, ¿cómo fue posible en la práctica ese cambio de perfil del Estado? ¿No? Algo que usualmente no nos preguntamos. Bueno, el Estado no es una singularidad argentina, los autores lo dijeron muy bien. El Estado, los estados capitalistas, podemos decir, se reorientan muy claramente de un perfil claramente liberal a un perfil claramente planificador, interventor, entre los 30 y los 40, vamos a hablar rápido, ¿no? Ahora, ¿cómo fue posible en la práctica ese cambio del perfil del Estado, ¿no? ¿Con qué equipamiento, con qué agencias, con qué personal, con qué fundamentos teórico-políticos contaba el Estado argentino para lanzarse a producir, entre otras cosas, esa gran infraestructura económica, logística, de transporte militar y científica que se desarrolló en esos años, ¿no? Uno podría decir, bueno, concretamente, ¿cómo se hace para producir un Estado con capacidad para intervenir, redistribuir y asegurar bienestar
partiendo de la estructura de un Estado nacido como liberal. Y la respuesta obviamente está implícita, ¿no? Es preciso en ese cambio construir y desarrollar capacidades con las que el aparato estatal previo no cuenta, ¿no? Esta idea de las capacidades estatales en realidad viene de una literatura que no piensa estos periodos históricos, que piensa otros momentos, ¿no? Pero uno podría traerla sin ningún problema, digamos, me parece acá. Y ahí entonces me parece que radica el primer gran aporte del libro, ¿no? Los autores se esfuerzan por mostrarnos, ¿sí?, eso que damos por hecho, eso que viene asumido como un dato cuando calificamos el estado del primer peronismo como un estado planificador, ¿sí? Y al hacerlo, también problematizan las condiciones de producción, ¿no?, de ese aparato estatal, ¿no? Entonces es en ese sentido que podemos hablar de una caja negra que se abre, ¿no? Como esa caja negra que tienen los aviones y que no sabemos qué contiene hasta que sucede algo que nos obliga a abrirla para poder entender qué pasó, ¿no? Hasta que no pasa algo, hasta que no cambia algo, bueno, todo funciona bien y entonces no tenemos que preocuparnos qué es lo que lo hace, por qué es lo que lo hace funcionar. Me parece que el Estado deja de ser un aparato institucional más o menos dado por sentado, ¿sí?, para ser objeto práctico de indagación, ¿no? Y me parece que ahí hay una gran contribución por parte del libro, una contribución, por otro lado, muy profusamente documentada, ¿no? Después voy a volver un poco sobre eso. Me parece que el segundo punto que podríamos decir, la segunda contribución que hace el libro de Hernán y Diego, refiere a un tema que es muy caro a los historiadores y las historiadoras, que es cómo periodizar la historia del Estado argentino, ¿no? El tema que es caro a los historiadores es cómo periodizar, punto, ¿no? Podemos agregar en este caso la historia del Estado argentino, ¿no? Tradicionalmente podríamos pensar la historia del Estado, que hasta hace pocos años podríamos pensar que fue una historia muy débil, ¿no? Una historia que no ponía el foco en el Estado, sino eventualmente en lo que ciertos actores estatales hacían en diferentes momentos, ¿no? Fue una historia recortada o más bien calcada sobre la historia de los gobiernos o a lo más de los regímenes políticos, ¿no? Algo que hacía suponer que los cambios de gobierno, sobre todo cuando se trataba de gobiernos del pasaje de un gobierno de un signo político a otro, introducían per se discontinuidades en la forma estatal vía la reorientación de las políticas públicas y la alteración y reemplazo de los cuadros de funcionarios. Entonces, básicamente, haciendo la historia de los gobiernos, se asumía que estábamos haciendo la historia del Estado, ¿no? Me parece que el trabajo de Hernán y Diego muestran que claramente esto no es así, ¿no? En el caso del peronismo, esta marca, quiero decir, esta periodización a través de los periodos de gobierno, de los cambios de régimen político, fue una clave durante mucho tiempo de toda la literatura especializada, historiográfica o no, ¿no? El periodismo venía a introducir una clara ruptura con el orden conservador o con el intento de restauración conservadora que lo había precedido, y a la vez la autodenominada Revolución Libertadora venía a desmontar todo el andamiaje político que el peronismo había desplegado entre el 46 y el 55, el 43 y el 55, el 44 y el 55, a gusto de cada intérprete, ¿no? Y este es un punto, digamos, que viene siendo discutido por las ciencias sociales, por la historiografía en particular, hace un tiempo ya, ¿no? Entre finales de los 90 y principios de los 2000, un conjunto de trabajos empezaron a poner en cuestión la primera parte de esa ecuación, ¿no? La década del 30, durante mucho tiempo despachada rápidamente debajo del rótulo de década infame, nos cuenta estas investigaciones, en realidad compartía mucho más con la de 1940 que con el periodo previo a la gran crisis internacional, ¿no? Había las señas del giro regulador del Estado, con la creación del Banco Central, de las juntas reguladoras de distintas producciones, las transformaciones demográficas asociadas al desarrollo industrial, ¿no? El impulso de la urbanización, las migraciones internas,
el crecimiento y la complejización de los sectores medios ya podían entreverse en esos años de inestabilidad económica y política, ¿no? Parece que el trabajo de Diego y Hernán uno podría afiliarlos un poco en este conjunto de trabajos que nos vienen a mostrar que esas rupturas, esas discontinuidades que introduce el peronismo no son tantas, ¿sí? O son singulares, no les vamos a restar peso, pero hay muchas continuidades en esas rupturas, vamos a decirlo así, ¿no? Parece que el trabajo de Hernán y Diego vienen en ese sentido, a añadir dos nuevos capítulos, ¿no? En esa línea de interpretación. Uno respecto de la primera parte, ¿no? Una atrasando el punto de inicio de ese proceso de creación institucional que fue clave en el desarrollo de un Estado planificador hasta el régimen del 43, sobre todo hasta el 44, que es el punto en el que ellos ponen el inicio, ¿no? De este proceso. Entonces, bueno, ojo, la planificación no empieza con el primer plan quinquenal. Podemos encontrar los rasgos de un Estado planificador ya en creaciones institucionales, al menos en el 44, ¿sí? El segundo es en el otro punto, ¿no? En el otro extremo. Así como atrasan un poquito el inicio, también retrasan o estiran la vigencia de ciertas políticas claves hasta el final de la década del 50, por ejemplo, mostrando que el segundo plan quinquenal no se terminó necesariamente cuando se desarma el IAPI, ¿sí? No se termina con la autodenominada Revolución Libertadora, o en todo caso se termina en parte. Por supuesto no vamos a restarle importancia a todo aquello que se termina, no es lo mismo con IAPI que sin IAPI, pero hay elementos importantes, ¿no? De continuidad en ciertas políticas, de crédito, de inversiones del Estado que continúan hasta 1957 tal como estaba previsto, ¿no? Y de ese modo señalan, al menos colocan una pregunta, podríamos decir, ¿no? O sea, podrá estar sujeto a discusión. Bueno, ¿hasta dónde podemos decir que eso significa que el segundo plan quinquenal sigue? ¿Hasta dónde? Bueno, en realidad se termina por más que haya elementos que continúan. Pero me parece que ahí hay algo en esta operación, ¿no? En esta gran contribución referida a los límites temporales, ¿no? de la historia de ese Estado planificador, me parece que más allá de lo que nos dice sobre los años peronistas, ¿no? Sobre lo que nos agrega a nuestro conocimiento sobre los años peronistas, creo que hay un aporte muy importante para reflexionar más allá, ¿no? Para preguntarnos cómo historizamos el Estado, ¿no? ¿Dónde buscamos las claves que nos permiten distinguir procesos singulares, ¿no? Parece que la primera cuestión ahí, digamos, es, me parece que hay dos cosas, ¿no? Primero es, no debemos confundir Estado con gobierno, no solo teóricamente, no solo porque somos buenos lectores de Weber y de O'Donnell. No debemos confundir Estado con gobierno porque cuando miramos cómo funciona el aparato estatal, aparecen, cuando lo tomamos en serio, cuando no creemos que es simplemente un epifenómeno de la gestión gubernamental, del ejercicio del poder político, aparecen cosas relevantes, ¿no? Y me parece que esa es una enseñanza, digamos, o una contribución, una luz que se prende muy importante para pensar también el presente, ¿no? Cuando pensamos en la rapidez con la que hoy en día se califican formas estatales y líneas de política o de intervención con ciertos rótulos. Neoliberal sería como el ejemplo más claro, ¿no? Creo que la investigación que despliegan los autores en el libro nos da herramientas bien interesantes para pensar, bueno, cómo pensamos el Estado y sus instituciones y sus cambios a lo largo del tiempo. Decime, Mariano, por favor, el tema del tiempo, avanzo un poquito más. Es muy interesante, así que no tomé en cuenta. Cuando los aburro me cortás. No. La tercera cuestión interesante me parece que el libro plantea refiere uno podría decir, al enfoque interdisciplinario, o mejor al diálogo entre disciplinas, ¿no? Me parece que el libro muestra que cuando el objeto manda, en este caso el objeto es el Estado,
distintas tradiciones disciplinares pueden no solo convivir y complementarse, sino sobre todo poner su diálogo al servicio de una comprensión más acabada del fenómeno en cuestión, ¿no? Y ahí, bueno, uno debe decir, los autores se esfuerzan, ¿no? En la introducción del libro, lo retoman en la conclusión, por subrayar que los aportes de ambos vienen de la historiografía y de la sociología histórica, pero en la práctica la cuestión no parece demasiado relevante, ¿no? Como el resultado habla por sí solo, ¿no? Y me parece que el resultado nos muestra que hay una comprensión del Estado que se enriquece por ser el resultado de mirar con varias anteojeras a la vez. Y creo que ahí hay algo, y que no deriva de un esfuerzo epistemológico, metodológico, por defender en los papeles una cierta interdisciplina, sino por entender que para comprender a este monstruo, a este leviatán, ¿sí? Quizás se nos quedan cortos los andamiajes teórico-metodológicos de una sola disciplina, ¿no? Me parece que ahí hay algo bien interesante para pensar y sin dudas meto en este diálogo a la economía, ¿no? No está presente, me parece, en la tradición en la que se inscriben los autores, pero claramente está presente en el objeto del que el libro trata, porque política económica está ahí todo el tiempo, ¿no? Bueno, y finalmente llego a lo que iba a ser en realidad mi lectura más singular, un poco por deformación profesional, un poco por estar a tono con el año censal, ¿no? Que es este capítulo sobre lo que los autores llaman el régimen estadístico censal peronista, ¿no? Que me parece muy, muy interesante. ¿No? Los autores nos dicen, bueno, aunque existe claramente una burocracia estadística previa, responsable, entre otras cosas, de los censos del siglo XIX y de inicios del siglo XX, ¿no? El censo del 47 es el cuarto censo nacional, y el censo no es la única producción estadística del Estado. Es recién con el peronismo o en ese periodo militar peronista, como llaman los autores, y con mayor fuerza después, sin dudas, que puede empezar a hablarse de un régimen estadístico nacional, ¿no? Un régimen que es el resultado del desarrollo de una burocracia compleja y cambiante que requirió una normativa específica y del desembarco de cuadros técnicos que hasta entonces, si no estaban ausentes del Estado, tenían funciones menos singulares, ¿no? Y ahí me parece que el trabajo, el capítulo anclado en las biografías de tres funcionarios sucesivos, ¿no? No son estrictamente hablando tres funcionarios que ocupan el mismo lugar, porque los propios lugares cambian, ¿no? De secretaría, de depender de un ministerio a otro, de ser un rango de secretaría, dirección a otro. Pero de alguna manera, a través de las biografías de esos funcionarios, hay como una serie de preguntas, ¿no? que se van desplegando. Por un lado, ¿cómo se produce esa información estadística, ¿no? Uno podría decir antes, ¿cómo aparece la necesidad de producir desde el Estado más sistemáticamente, de manera distinta de la que se hacía antes, esa producción, ¿no? Esa información estadística? Después, concretamente, ¿cómo se la produce? ¿Quién está a cargo de esa producción? ¿Quién se considera responsable de esa producción? ¿Qué elementos, qué conocimientos, qué perfil de expertise debe reunir esa persona? Y esos cuadros, cómo interactúan con el adentro y afuera de la burocracia estatal, si son tanto un adentro y afuera en términos de la burocracia del Estado a las universidades, pero también de las instituciones argentinas a las extranjeras. Y después, ¿cómo se usa esa información, ¿no? ¿Quién puede usarla y para qué? ¿Y cómo cambia esto a lo largo del tiempo? Y ahí a mí me surgieron una serie de preguntas, ¿no? Porque me parece que
el punto más interesante de esta historia que nos cuentan los autores a propósito del régimen censal, estadístico censal peronista, es esto que señalaba Diego hace un ratito, ¿no? La consolidación de la idea de que la producción de información confiable es indispensable para la adecuada formulación de políticas, ¿no? Un Estado planificador necesita para poder planificar partir de un diagnóstico basado en datos. Y esos datos deben ser confiables. Entonces es el propio Estado el que debe producir esa información que necesita para poder planificar. En muchas dimensiones, ¿no? Información económica, información territorial, conocimiento del territorio, características de la población, ¿no? Distintas cosas, ¿no? Y ahí uno puede pensar, bueno, quizás es el elemento más nítido, ¿no? Más digamos, la señal más incontrovertida de un signo de racionalización en el sentido más clásico, ¿no? Weberiano del término, ¿no? Un elemento de racionalización política en el desarrollo de ese Estado moderno, que es la producción y sistematización de información al servicio requerida para poder formular políticas, ¿no? Que claramente, bueno, uno puede decir, no es una novedad entera, ¿sí? Por completo del peronismo, pero no se remonta mucho más atrás, ¿no? Esa combinación de información y planificación. Lo que los autores muestran ahí es que si esa idea está en la base de algún modo de esa transformación, de esa consolidación de un régimen estadístico censal, a lo largo de esa década que ellos analizan, el destino de la información va a fluctuar, ¿no? ¿Quién accede a esa información? ¿Para qué? ¿Cómo circula? El Estado la pone a circular por fuera del propio aparato estatal, la restringe al propio aparato estatal. ¿En qué otras instancias esa información estadística aparece relevante, ¿no? Y ahí hay algo, ¿no? Se menciona el desarrollo en cierto momento de eslabones paralelos en la producción de datos oficiales, ¿no? Por un lado, la producción de una información que circula de manera secreta, digamos, no transparente, restringida a ciertos ámbitos de la burocracia estatal, pero que no se hace pública ni a los expertos que están por fuera de esa burocracia gubernamental, por ejemplo, en las universidades, ni al público en general. Y por otro lado, al mismo tiempo, cierto cúmulo de información que pasteurizada, para retomar el término que usan los autores, se utiliza en la comunicación pública, ¿no? Se pone al servicio de la propaganda, ¿no? Y ahí aparecen dos cuestiones, ¿no? En realidad esto es algo que el texto refiere, pero no abunda, ¿no? Digamos, yo me quedaba por ahí con ganas de, bueno, a ver dónde, cómo, ¿no? Quiero leer ese mundo peronista donde aparecen esas informaciones, ¿no? Que aparece. Pero me parecía que también, si bien sin dudas uno podría decir, bueno, hay algo que uno puede decir es el reverso casi, no quiero decir inevitable, pero un reverso habitual, ¿no? De la producción de información es la producción y la generación de más información y al mismo tiempo las restricciones, el acomodamiento de los datos. Bueno, ¿cuáles son los datos que se hacen públicos? Bueno, los datos que dan mal tienden a hacerse menos públicos que los datos que dan bien, ¿no? Digamos, ¿no? Tampoco sería una innovación del periodo, pero sí me parece muy interesante que este caso de lo que los autores plantean como un signo de tensión, ¿no? Por un lado hay un enorme esfuerzo estatal por producir información, por otro lado hay otro esfuerzo equivalente por pasteurizar esa información, por opacarla, digamos, por
por destransparentarla o no mostrarla o mostrarla reprocesada, ¿no? Alterada, donde el énfasis está puesto en esa manipulación o en esa acomodación de los datos, y a mí me parece que ahí hay algo más interesante aún en ese fenómeno, que es esa información estadística que produce el Estado no solamente es un insumo indispensable para formular políticas, es un insumo indispensable para este Estado planificador, es un insumo indispensable para la comunicación política, ¿sí? El gobierno le habla a los ciudadanos con datos estadísticos, ¿sí? El gobierno necesita esa información, después puede ser muy fiel, poco fiel, acomodada, recortada, se muestra solo una parte, otra parte no se la muestra. Pero esos datos, ¿sí? Mostrar esa producción de conocimiento y usarla para mostrar resultados, ¿sí? Es una gran novedad. ¿No? Y me parece que, y es una marca de algo que no va a ser más que profundizarse en las décadas siguientes, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo, digamos, una gran ruptura para pensar, ¿no? Incluso en eso que aparece como negativo. Y para terminar, lo último que me gustaría decir tiene que ver con los estilos de trabajo, ¿no? Y es que cuando leemos, por ejemplo, este capítulo, ¿no? Centrado en las biografías de estas tres figuras, de estos tres funcionarios, y donde aparecen las referencias a las distintas fuentes en las que uno puede encontrar, por ejemplo, las publicaciones de esta información estadística, secretas o no, es muy difícil dimensionar como lectores, ¿sí? El enorme trabajo de artesanía intelectual y de investigación que sostiene esa información, ¿no? Quizás la biografía de un funcionario ocupa 1,5 páginas de un libro, ¿sí? Bueno, detrás de esa biografía de un funcionario había, por ejemplo, 150 números de un informe estadístico secreto que solo funcionaba, ¿no? Me parece que muchas veces desde otras disciplinas no sé, o cuando estamos menos acostumbrados, digamos, al trabajo de archivo, menos familiarizados con el trabajo de archivo, nos cuesta mucho dimensionar lo que significa, por lo pronto, la relación entre tiempo de recopilación y lectura y resultado de dato mostrado, ¿no? Pero que también muestra, bueno, no solamente cómo problematizamos el Estado, sino también, bueno, qué es necesario hacer para estudiar, ¿no? El Estado y su historia. Bueno, nada más, ya me desordeno y aburro. Muchas gracias, Marian. Esa es una parte, claro, que no se ve nunca. No la van a ver tampoco en el libro, digamos. Así que está bueno, por ahí, Hernán, ahora te toca, capaz que después contestarla, Diego, Hernán, lo que quieran. Bueno, le damos la palabra también a Hernán, que es autor del libro junto con Diego, para que nos hable, no sé, Hernán, vos decime, pero creo que era los economistas gubernamentales y alrededores. Sí, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Bueno. Gracias por la invitación. Gracias, Mariana, por tus palabras. Sí, me fui anotando cosas. Me abriste como muchas ventanas, inquietudes, me acordé de otras. Yo lo que quiero es hacer hincapié en el cuarto capítulo. Nosotros con Diego hicimos una división de trabajo. Y el cuarto capítulo habla del Estado, habla de la política como esferas, ¿no es cierto? Vos justo, Mariana, hiciste hincapié. Habla de un equipo económico, ¿no? Sobre el equipo económico quiero dejar en claro algo. Y habla de algo que es muy de la política y que inaugura el peronismo, que es la iniciativa política sobre la opinión pública. O sea, esos datos son importantes para la iniciativa política. Después, bueno, digamos, cómo se controlan esos datos, cómo se producen, bueno, eso es un poco, digamos, una minucia, que nosotros justo tuvimos la oportunidad de encontrar un archivo donde había
estadísticas secretas y ahí como que tiramos de un hilo y encontramos, bueno, que había algo mucho más, si querés, como una comedia de enredos, bueno, qué comunico, qué no comunico. El problema de la coyuntura, ¿no? Ustedes que son de economía política, hay un problema que es que tengo que ver y comentar la coyuntura y tengo que ver las metas generales de la planificación, ¿no es cierto? Así que ahí hay como un baile entre cuatro situaciones. El Estado por un lado, la política, bueno, la política básicamente es Perón, eventualmente Perón y Eva, ¿no? El equipo de economistas y el tema de cómo, digamos, defiendo la iniciativa política. Con respecto al peronismo, lo que sí quiero destacar, que eso siempre lo decimos con Diego, recordemos que Previs es un integrante de un equipo político liderado por un abogado liberal y muy versátil que es Federico Pinedo, ¿no? O sea, el primer equipo de economistas profesionales, digamos, totalmente entero, ¿no? Exclusivo, incluso no solamente egresado de la UBA, sino también egresado del Litoral, es el equipo de Alfredo Gómez Morales. O sea que ahí ya tenemos una dimensión respecto a qué aporta el peronismo clásico, ¿no? Y en el futuro, o sea, hacia la década del 60, lo que tenemos es un Juan Zurruil, que es un integrante del equipo económico de Arturo Humberto Ilia, ¿no? Es el primero, por eso nosotros lo pusimos en el balance bibliográfico, en la introducción, es el primero que piensa esta sociedad industrial como una sociedad conflictiva. O sea, él incorpora ahí una dimensión que a nosotros nos está seduciendo mucho con Diego para nuestro próximo proyecto, y ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? El peronismo lo que hace es construir datos estadísticos, bueno, censos, y construir una macroeconomía. Este es un tema que a mí me interesa mucho, el tema de la estimación del PBI, cómo se estima, cómo se reestima, cuáles son las variables, cómo pondero, ¿no es cierto? Y detrás de todos esos datos, lo que se consolida en el papel es la sociedad industrial. El peronismo hereda una sociedad industrial importante, incluso con muy buenos datos bienales, 1937, 1939, 1941 y después el censo del 43 es secreto, quedan datos muy generales, y después el censo del año 1946 que forma parte, ¿no?, del cuarto censo general de la nación. Mis colegas desarrollistas, ¿no?, me decían, ustedes en realidad reparan con Diego en un anticipo, ¿no? O sea, en esta segunda etapa, tercera etapa en realidad, que es a partir de 1953, ustedes en realidad están viendo un anticipo del cambio de estructuras que plantea Frondizi, el desarrollo, ¿no? Con toda esta reconstrucción en líneas generales. Y acá yo quiero abrir a cosas que de alguna manera ya anticipó Diego, el tema de construir una sociedad industrial es construir una sociedad alfabetizada. Cosas muy obvias, pero no son tan obvias, ¿no? Una sociedad alfabetizada, acceso a la educación secundaria, y no necesariamente el Estado gendarme, según el liberalismo, pretende que todos estudiemos en un CONET, en un ENET. No necesariamente. Una sociedad alfabetizada supone educación comercial, bachiller, si querés ser enciclopédico, normal, si querés ser maestro, y aparte educación técnica. O sea, una sociedad alfabetizada es una de las caras de esa sociedad industrial. ¿Sí? La planificación, y esto ya, bueno, lo ha trabajado Mariano Plotkin mucho mejor, la planificación peronista deja una sociedad
conflictiva, pero ordenada, alfabetizada, y con unos buenos y relativos ingresos, ¿no es cierto?, tanto en el campo como en la ciudad. Es una sociedad totalmente integral. Y acá quiero, digamos, voy saltando, porque Mariana hizo como una serie de apreciaciones muy interesantes. Respecto al modelo de Estado, yo creo que hay dos juegos que vienen de la herencia anglosajona, que es el State Formation y el State Building. El liberalismo formó un Estado que no controlaba amplias áreas geográficas de la Argentina. Ese proceso de concentración entre el Estado administrativo y el Estado, digamos, como comunidad, como que contiene a través del presupuesto una serie de servicios, etcétera, etcétera, ese Estado recién se alcanza a fines de la década del 30 y principios de la década del 40. El peronismo recibe eso. Decir esto significa pelearme con la Academia Nacional de la Historia, que tiene una concepción del Estado, bueno, matizar muchas afirmaciones y, por supuesto, un clásico como es Oscar Oslak, ¿no?, que él termina su gran trabajo en la década de 1890. Pero nosotros vemos que hay que separar ese Estado que construye el liberalismo del Estado que recibe Farrell, Perón y Piscarí. O sea, el State Building, digamos, es algo recién horneado que recibe digamos, triunvirato que nosotros vemos en los primeros capítulos y, digamos, es una base formidable de construcción política, económica, un mercado nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro tema con respecto al modelo de Estado, interrogante que me suscitó el comentario de Mariana, es el tema de los ejemplos que pusimos para escapar un poco del relato de raigambre anglosajona, no porque consideremos que esté mal, sino porque hay otros casos nacionales, el caso de Italia, el Mezzogiorno de Gramsci, el tema del norte industrial, ¿no?, el tema de una sociedad bipolar, ¿no?, en el caso de Italia. En el caso de México, el famoso plan sexenal, que en realidad son dos planes sexenales, ¿no? El tema de integrar comunidades, nosotros ese tema de integración lo vemos en la periferia, ¿no?, el noroeste argentino, ¿no es cierto?, algunas provincias del litoral. ¿Sí? El tema de la India es muy importante, por supuesto, a nuestro presente. La India hoy es una potencia formidable, y esa fortaleza está dada para un hindú porque ha recibido un idioma de su antigua metrópoli y lo hablan fantástico, ¿no es cierto? Y esto supone, bueno, que tenemos varios clústeres. Yo, por el que conozco más en detalle es el de Bangalore, la ciudad de Bangalore, pero fundamentalmente con la India el tema del lazo colonial. Vuelvo a nuestro objeto, ¿no? El tema del lazo colonial. El Imperio Británico o la metrópoli británica se retira de la India y deja una infraestructura. El tema de Israel, y en parte también con China, el tema de la educación en una lengua unitaria, unificada, ¿no? En Israel el Estado se llama Medinat Israel, no sé si lo pronuncio bien, pido disculpas, pero el tema de la educación masiva. ¿Sí? El tema de China, unificar, les recuerdo algo con China, ¿no? Aparte de la cuestión del Tíbet, China tiene dos lenguas dentro del chino, que es el chino mandarín, que es el norte, es el que hablaba Mao Zedong, y el chino cantonés, que para los que más o menos tienen esto, es el chino que se habla en Shanghái y que se habla en Hong Kong. Ganó el chino mandarín, ¿no?, que era el chino administrativo, ¿no? Bueno, acá hay otra cuestión también, ¿no?, es el tema de
un lenguaje administrativo, que nosotros no lo hemos trabajado con Diego, la tenemos picando. Realmente el libro por momentos nos quemó la cabeza, porque claro, tanto archivo, tanto trabajo, tantas, quedaron capítulos en el aire, y hay ahí un tema, el tema de lo administrativo. El peronismo logra establecer con esos decretos, con esas leyes, decretos reglamentarios, un lenguaje administrativo del cual no va a poder escapar la Revolución Libertadora, no va a poder escapar el desarrollismo, ni la dictadura de Onganía, ni los gobiernos radicales, qué sé yo, Guido, Ilia, ¿no? ¿Y qué tenemos con respecto a China? Y ahí quiero ver de nuevo el tema del state building, ¿no? Educación masiva. En el caso argentino, el arrendatario. Darle un lugar, reconvertirlo en propietario, ¿no es cierto? Romper las viejas estructuras que anidan en el campo, y no solamente en el interior, en la pampa húmeda. Quiero decirlo, y es la primera vez que lo digo, lo hemos discutido con Diego, aquí hay una reforma agraria sin reforma agraria, ¿sí? En el campo argentino, es decir, congelando los contratos de arrendamiento, la Secretaría de Asuntos Económicos entregando créditos, alentando la formación de cooperativas, dejó una base, digamos, de organización de la producción que recién vamos a ver a fines de la década del 30, perdón, de la década del 60, cuando se terminen los contratos de arrendamiento, ya no hay ninguna ley de protección, pues ya no hay arrendatarios, ¿no? Un campo totalmente organizado. Como uno de los puntos que quedan así como laterales, como laterales, ¿no es cierto? Así que ahí viene esta deriva de la planificación peronista, ¿no? El tema en el caso de China, por supuesto, de estabilizar al campesino, en el caso de la Argentina, de estabilizar al arrendatario, ¿no? Y bueno, a ver, porque Mariano dijo una serie de apreciaciones que me parecen valiosas. Yo quiero volver sobre el equipo de economistas formados, ¿no? Primero, la conquista de espacios de gestión. Tengan en cuenta de que hay dos grandes momentos, ¿no? El famoso verano 48-49, o más precisamente en febrero del 49, cuando Gómez Morales y Carlos Ares le comunican a Perón de que está toda la cosecha estoqueada en el puerto de Buenos Aires, no se está vendiendo y que en realidad hay que resolver eso. Y Perón entra en pánico, ¿no? Como hemos podido ver en la minuta. Y el otro momento es el momento de la muerte de Eva. Con la muerte de Eva, Julio, Perón, digamos, en ese segundo semestre, Perón gana cómodamente, 52, desplaza a el último testimonio de esa guardia de nacionalismo económico y pragmatismo, que es Pistarini, y ahí tenemos un equipo que reporta al líder, ¿no? Que tiene su propia autonomía, que tiene sus lazos con CEPAL. ¿Estamos ya en tiempo, Mariano? Bien. Que tiene sus lazos con CEPAL. Entonces ahí hay todo un canal de contacto muy sutil con CEPAL, donde se capacita gente. Bueno, Previs está al tanto, Previs tiene un acceso privilegiado a la información, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, ¿no? El equipo de economistas formados, la conquista de espacios de gestión, perdón, un tema que lo dejamos muy al pasar también, la conquista del IAPI. El IAPI era un organismo que durante el periodo de Miranda era, digamos, una de las joyas que mostraba como un orgullo. Bueno, desplazado o renunciado Miranda es otro lugar donde hay que gestionar, bueno, ahí se organizan las cooperativas. El otro punto es la producción de datos. No quiero decir más nada sobre la producción de datos. Me pareció que lo de Mariana es muy pertinente.
Y el tema de la SAE, ¿no? La creación de la Secretaría de Asuntos Económicos. Yo creo que ahí nosotros con Diego no lo explotamos mucho, pero yo creo que una de las cosas que habrá pedido Gómez Morales es decir, bueno, yo quiero mi propia secretaría, ¿no? Controlando el Banco Central, obviamente, controlando el IAPI, teniendo, o sea, digamos, este equipo y Gómez Morales a la cabeza están de acuerdo en mantener el nivel de actividad económica, que es el gran punto del peronismo, consolidar esa sociedad industrial, estimular el campo, tener contactos con CEPAL en Santiago del Estero, ¿no es cierto? Todo esto es la Secretaría de Asuntos Económicos, ¿no? Por supuesto, hay matices ahí, ¿no? Como ha contado Stosky con Marcelo Ruggier, ¿no? Las discusiones, por ejemplo, eh, Antonio Cafiero es más favorable a hacer una devaluación y sincerar variables. Gómez Morales más gradual, ¿no? Ahí dentro de ese equipo, ¿no? Y acá, con el tema del campo, con el tema del advenimiento de esta sociedad industrial, de la consolidación finalmente de tantos datos y de tanta coyuntura, etcétera, etcétera, lo que se termina viendo a fines del 52 es que a pesar de la pérdida de 2 cosechas, a pesar de los problemas que hay con la disponibilidad de dólares, hay una sociedad industrial consolidada. ¿Sí? El tema es, y por eso también yo quiero, digamos, tomar algunas apreciaciones respecto a las conclusiones. Por un lado tenemos el discurso visco, ¿no? Que esto es algo que con Diego reparamos, que lo sugiere Joseph Page, ¿no? El famoso artículo 40, perdón, de la Constitución Justicialista, y el discurso liberal que dice, estamos frente a un gendarme, ¿no? Que este sería Félix Luna, ¿no? Y en realidad, en el empresariado conviven muchos matices, ¿no? Nosotros hicimos hincapié, porque teníamos mucha información gracias a los libros de Claudio Bellini del tema del sector textil. Ojalá tuviéramos más información de otros sectores, con ese detalle, ¿no? de sus relaciones, ¿no? Digamos, por un lado tenemos ese discurso visco, ¿no? Digamos, nacionalismo económico, apertura a la inversión extranjera, ese Estado gendarme, que no es tan gendarme, y la indulgencia con, yo lo diría, parafraseando a Marcelo Ruggier de nuevo, con los industriales bolicheros, ¿no? O sea, esa pequeña, mediana industria, que no necesariamente es textil, que también es metalúrgica, que son empresas constructoras, que crecen de manera exponencial en el interior, ¿no? Hay cierta indulgencia con ello, ¿no? Ahora bien, nosotros con un becario hemos hecho un trabajo y descubrimos que estuvimos trabajando en la famosa encuesta que hace José Luis de Imas en los años 1959, 1960, 1961, en el medio de la mega devaluación que hace Frondizi. Y la encuesta nos dice algo: la élite no se percibe como industria. La élite se sigue percibiendo como una élite agropecuaria. Rasgos de clase, rasgos de distinción frente a estos bolicheros. Lo cierto es que cuando Onganía sube al poder, bien, ya estamos cortando. Más o menos, Ana, no, para que no se extienda mucho y por ahí dejar el comentario, lugar de comentarios. Cerrar acá. Cuando Onganía y Krieger arman su plan económico con las expectativas inflacionarias, reúne a una cantidad de industriales que no son los industriales del final del peronismo. O sea, el peronismo hace el trabajo más duro
¿no? De construir esa clase industrial. Yo me acuerdo de un curso, por supuesto no está desaparecido ya, Jorge Schwarzer nos hablaba de las grandes industrias metalúrgicas de acá del 60. Ahora, Perón en el exilio no rescata nada de esto, y esto es lo que más nos llamó la atención con Diego. Bueno, nada. Acá lo que quise de alguna manera presentar, digamos, el equipo, la política, ¿no? Y el tema de, bueno, un Estado que todavía está buscando un lugar en esa historia de construcción de Estados fuera de la Europa y de la Europa industrial y de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Diego, también. Estamos, bueno, se van estirando un poquito los tiempos, así que más o menos estamos en la recontra ahora, como para que la gente se vaya a cocinar, coma o lo que fuera, pero me gustaría por lo menos hacemos así, una ronda de comentarios si alguien tiene. Yo tengo 1 millón, pero no da para ahora, me parece, así que en los que se quedaron y las que se quedaron, si alguien quiere levantar la mano adelante, juntamos algunos comentarios, lo que fuera, y ahí vamos pimponeando como para hacer la corta y dejar por lo menos 9 menos cuarto ya seguro cortar, y si alguien se tiene que ir, por supuesto, ya están habilitados, digamos, no los queremos retener tampoco, y hay obligaciones. No sé si hay comentarios, sugerencias, además de los agradecimientos nuevamente de Mariana, Diego y Hernán. ¿No? Yo, bueno, digo la mía, ya que insisten, digo las preguntas. Yo tengo preguntas ahí hablaron de capítulos que se quedaron, yo los conozco a Hernán y a Diego, pero la verdad es que no habíamos. A ver, Eduardo, dale vos, tranquilo. Eduardo Escarano, un abrazo grande también, un gusto que estés acá presente. Adelante, dale, estás muteado, lo único, tenés que abrirte el micrófono. A ver. Cuando quieras, Eduardo. Ya. Sí, porque está con el micrófono muteado. Bueno, entre tanto, Eduardo, mientras quieras hablar, mandale directo, te escuchamos. A mí me gustaría preguntarle si quedó, sobre todo porque está Mariana presente también, que estudia temas monetarios, y dado que el sistema del Banco Central era como, no te digo como el Banco de la Unión Soviética, pero era un espacio de centralización de decisiones del sistema de planificación al que el peronismo en general le prestaba mucha importancia, pero está tratado de manera, o por lo menos no hay un capítulo sobre eso, digamos, ¿no? Entonces, como que está, no sé si ese capítulo lo tenían pensado y lo dejaron de costado, sí, porque tiene que ver también con la hacienda política, con la construcción de estadísticas, ¿no? Ahí Hernán y Diego hablaron de los índices de precios y de la contemplación de la masa monetaria. El libro tiene también una interpretación de la planificación o un abrazo a espacios no explorados o no tan explorados como son los espacios federales de planificación, que están muy interesantes. Es algo que normalmente los economistas no nos encontramos con eso, porque tenemos un ideal de centralización fenomenal o de espacios centralizados. Y el sistema del Banco Central tenía espacios federales así muy interesantes. La pregunta era si está dentro de la agenda, si no, si lo descartaron por alguna razón en particular. Ahí volvió Eduardo, no sé si, Eduardo, habías levantado la mano. Estabas muteado y no se te escuchaba. A ver. Bueno, esa... Eduardo va y viene, así que si quieren arrancamos con esa.
No sé si alguien tiene algún comentario más, pregunta, sugerencia. El libro, claro, está disponible para comprarlo en versión digital y calculo que te lo mandan, si lo compras por la página, te mandan el físico, ¿no? Los que no leen digital. Quería aclarar algo. El libro EQ salió en el 2020 y en papel salió en el 2021. Ahí está. Mariana, bien. Adiós. Bueno, Bueno, yo les comento si les interesa. En mi escritorio no estaba un borrador del capítulo sobre el Banco Central. Quizás estaba en el de Hernán, pero no en el mío. Lo que sí quedó afuera del libro es un capítulo que en realidad hay un capítulo sobre las obras públicas en el interior, ¿no? Pero en realidad, originalmente era un capítulo que iba a enlazar esas obras públicas y ese rastreo mapa de la planificación en un aspecto más federal, con un análisis por ahí más en profundidad de dos provincias, tres en realidad, Mendoza, Tucumán y Santa Fe, donde ahí analizábamos las políticas de producción de información y las direcciones provinciales de estadística en relación con las diferentes planes, ¿no? Las diferentes planes provinciales o planes trienales que se desarrollaron, con información sobre el modelo, la cocina, cómo se pensaron los formularios, cómo se pensaban los datos, la tabulación, pero no avanzó. Como para el caso de Tucumán, yo ya tenía algunas publicaciones sobre la planificación, la relación de planificación y ciencias sociales o sociología. Bueno, eso quedó, y a las que les interese pueden ver algunos artículos de revistas publicados sobre ese tema. Pero llegó un momento que el libro había encontrado un equilibrio y no lo quisimos romper más. Ahí levantó la mano Eduardo. Eduardo, dale, que estás muteado con el micrófono, abrilo nomás. Ahí está. Ahora, logré, por fin. Disculpen. No, quería preguntarles esto. Para la planificación, hubo economistas, pero hubo una relación sistemática con las universidades, con las facultades de economía para utilizar recursos de otro tipo, allá de personas, de economistas formados o de ciencias económicas. ¿Ustedes detectaron algo así? Sí, Eduardo. Sí, ¿puedo contestar yo, Diego? ¿Qué te parece? Sí, dale. Diego. Y en realidad adelante. Lo que encontramos, nosotros lo que encontramos este periodo aproximadamente entre 1949 en adelante, periodo que no se agota con el peronismo, ni se agota con Frondizi, sino que es un periodo de expansión. Una gran cantidad de estados, de la uva económica, que ingresan al Banco Central, ingresan al Ministerio de Economía y a partir del 61-62 ingresan al CONADE. El peronismo lo que hace es, digamos, más que el peronismo es Gómez Morales, lo que hace es abrir ese canal y es un mercado laboral muy fluido. Nosotros con Diego estuvimos rastreando a través de un manual que se llama Personal Estadístico
es un instituto que estaba en Washington, ya no existe más, se llama IASI, Inter-American Statistical Institute. Bueno, separamos lo que tienen formación económica y encontramos que hay algunos estadísticos que trabajan en un censo en Rosario, después trabajan para una corporación privada y después ingresan al Estado Nacional. Encontramos ese tipo de trayectoria. No es la trayectoria dominante. En general, lo que tenemos es un eslabonamiento desde una oficina estadística tipo municipal o provincial, o profesora, ahí tenemos una profesora, que ahora no me acuerdo el nombre, que es de La Plata, que ingresa a trabajar a La Plata. O sea, de la Universidad Nacional de La Plata ingresa a la estadística y al Ministerio de Economía, en ese entonces, de la provincia de Buenos Aires. O sea que hay un mercado muy fluido y ese mercado explota, bueno, casualmente el martes estuvimos con tu defensa, Mariano, y estuvimos viendo ese mercado laboral. Es un mercado que explota. O sea, ya los ingenieros, los abogados, son personas más periféricas a este mercado que demanda economistas, por supuesto, con un doctorado afuera, ¿no? El caso de Zurruil. Pero, por ejemplo, ese mercado deja a un tipo como José Figuerola, que es una persona que viene de una formación más pro capital humano, es decir, haciendo hincapié en el capital humano, lo dejan en la década del 60 como una persona ya, digamos, no es un apto para este mercado, ¿no? Es un apto para, qué sé yo, asesorar a la CGT de Bandori Alonso, pero no para este mercado. Este mercado ahora reclama, necesita y agota recursos formados como licenciado en economía, alguna maestría, algún posgrado, ¿no es cierto? Y esto de alguna manera se nota mucho más a partir del año 1949. Gracias, Eduardo. Gracias, Hernán. Mira, casualmente Eduardo es de La Plata, así que ese comentario le debe haber movilizado un poco a indagar en el libro. Sí, muchas gracias. Yo alguna vez choqué con una ley que se sacó, creo, después del 47, que hablaba de centros de concentración, pero no de campos, ¿no? Sino de centros de concentración de cátedras con organismos públicos nacionales. Y hoy en la Facultad de Ciencias Económicas nunca encontré esos convenios, pero nominalmente citados dos. Uno de ellos era con el Ministerio de Obras Públicas, en que las cátedras de Ciencias Económicas, no sé cuáles, colaboraban con problemas concretos que tenía el ministerio. ¿Ustedes han visto ese tipo de cosas? Diego ya lo había visto, ese tipo de relaciones en la provincia de Tucumán. En la provincia de Tucumán son más sociólogos, ¿no?, que desembarcan después con el apoyo del Ministerio de Asuntos Técnicos, por ejemplo, en la planificación del Valle de Amaicha, ¿no es cierto? Nosotros en el capítulo 2 lo que vemos es una suerte de consultoría y entrenamiento de cuadros de los ministerios de Economía y de Obras Públicas del Interior a través del Ministerio de Asuntos Técnicos. Perdón, lo dije medio enrevesado, disculpas. El Ministerio de Asuntos Técnicos y el Banco Central entrena a cuadros de los ministerios a escala provincial, tanto de Economía o de Hacienda y de Obras. Esto es lo que vimos. Ahora, también encontramos citado congresos de capacitaciones, pero no encontramos mucho más. La verdad que no, hay mucha literatura que fue quemada cuando cayó el peronismo. Muchas gracias.
agrego una cosa, Eduardo, por ahí te sirva, como Sí. pista, ¿no? Como, o sea, Arri cuando toma, cuando es interventor de la universidad, él ya lo debe tener escaneado eso, hace referencia a que la facultad se tiene que proponer entrenar funcionarios para los planes quinquenales, ¿no? Y después se estructuran un poco ahí y demás. O sea que eso está enunciado como intención, yo no encontré nada de eso, pero ahí Hernán y Diego levantan entre el primer momento de esos 3 momentos que nombran en el libro a Ovidio Giopeto. Ajá, Así que mirá. capaz que eso te sirve como, porque es notable, porque Giopeto era una figura muy... Sí, de la facultad, y claro. parte de las gestiones, varias Así que gestiones. capaz que Y daba bancos, ¿no? ¿Sabés qué? Me parece que daba historia de las doctrinas, y puede ser que bancos. Me parece que historia de las doctrinas, y no sé si no política económica también, pero por ahí en el ámbito de su cátedra o de algún instituto donde él trabajó, encuentres algo, porque a mí me llamó mucho la atención cuando vi ese apellido ahí en el libro. En el libro. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Bueno. Ovidio Schiopetto fue a taller diplomático de Eva Perón cuando va a Suiza. Claro. Pero lo encontré de casualidad digitalizado en el archivo de Relaciones Exteriores. No, es un tipo que todavía amerita hacer una pequeña biografía de él, ¿no? Bueno, si les parece, cerramos este encuentro. Yo estoy muy contento de que hayan podido participar. Diego, Hernán presentando su libro, Mariana comentándolo también, de la UNCS, así que, y estudiantes, profesores, no solo de la UNCS, porque también está Eduardo, está Lucila, que son históricos de las ciencias económicas, bueno, y otra gente que ya se ve que se tuvo que ir, así que aplauso para ustedes. Y permitime, Mariana. Gracias, Mariana, por tu palabra. Permitime agradecerle a Mariana su gentileza, su tiempo, su generosidad y su atenta mirada crítica al libro. Seguramente nos va a ayudar a reflexionar sobre nuestras propias ideas. Y les ofrezco a todos y a todas que cualquier cosa que necesiten saber más o tienen alguna pregunta que por timidez no la quisieron hacer, que se comuniquen con vos o vos directamente haces de intermediario para que nos escriban. Genial. Bueno, muchas muchas gracias. Todo.